que vamos a el tema que vamos a estudiar en esta mañana, lo hemos titulado El tiempo de angustia, cual nunca ha habido. Entonces, para eso vamos a utilizar nuestro primer texto de nuestra reflexión, que se encuentra en Daniel 12:1. De hecho, fue un texto que utilizó el hermano Armandito el día de ayer y compartió algunos ítems de este texto. Y es el que vamos a usar en esta mañana como punto de partida. Daniel 12:1, un texto muy conocido y que tiene una relevancia bastante destacada en nuestros días. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, nuestro Señor Jesucristo, que está de parte, que intercede por su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces. Bueno, por algún tiempo me llamó la atención esta expresión, cual nunca hubo, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eh, desde que el pecado entró en el mundo, ha habido angustia. La humanidad ha pasado, el pueblo de Dios y la humanidad entera han pasado por diferentes tiempos de angustia, tanto el mundo como el pueblo de Dios. Pero hablando ya sobre este tiempo, el tiempo del fin, vamos a revisar, vamos a mirar a qué se refiere Daniel 12:1 cuando habla de un tiempo de angustia cual nunca hubo. Uno de nuestros objetivos de la charla de esta mañana es poder ubicar a qué se refiere Daniel con un tiempo de angustia que no tiene paralelo, no tiene parangón en la historia. Y si miramos hacia el pasado, pues han habido muchísimos tiempos de angustia. El pueblo de Israel, durante un poco más de 1000 años de historia, vivió muchos tiempos difíciles. Luego, la iglesia naciente, la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, pasó por tiempos muy difíciles bajo el poder del Imperio Romano, la persecución, las catacumbas, la persecución a los cristianos, los circos, el circo de Roma y toda la persecución de la cual fue objeto la iglesia apostólica, pues fue un tiempo de angustia muy difícil. Después encontramos que con el surgimiento en el año 538 de la Roma papal, la iglesia experimentó 1260 años de persecución implacable en la que murieron más de 30 millones de cristianos inocentes. Entonces, aquí hubo otro tiempo de angustia. ¿A cuál se refiere Daniel? Gracias al Señor, esta persecución termina en el año 1780. Los años fueron acortados, la profecía termina en 1798, pero la persecución termina en 1780. Entonces, de ahí para acá han habido periodos de persecución aislados, pero y siguen habiéndolos. Siguen habiendo países, aún aquí Colombia figura en el puesto 30 de los países de mayor intolerancia religiosa y donde hay persecución también a los cristianos. Pero, y sabemos por la profecía que viene un tiempo de persecución aún mayor.
Desafortunadamente no me funcionó acá, quería compartir pantalla, tenía la presentación en PowerPoint, pero estamos por acá utilizando otro computador por acá en Canadá y no fue posible utilizar la presentación. Entonces vamos a tener que hacerlo así, como dicen, a palo seco. Entonces tengo conmigo un bosquejo de la crisis final eh, que tiene como título Bosquejo de la crisis final y tiene una cita de eventos de los últimos días, la página 11, donde dice grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. Y todos estamos viendo, ¿verdad? Todos los cambios que se están produciendo en el mundo entero. Entonces, nuestra meta en esta mañana es ¿a qué tiempo de angustia se refería Daniel 12:1? Hay tres tiempos de angustia. Según como tenemos dividido, como está dividida la línea de tiempo. Entonces voy a permitirme referirles los los 7 acontecimientos en la línea del tiempo, los 7 eventos que nos separan del regreso del Salvador. Entonces, a partir de 1798 se inició el tiempo del fin. Y ese tiempo, el espíritu de profecía lo llama principio de dolores. La Biblia, la palabra de Dios lo llama principio de dolores. Para eso vamos a mirar entonces Mateo 24, 6 al 8. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Así que este periodo, desde 1798 para acá, ha sido un periodo que se ha caracterizado por guerras, por rumores de guerras, por que nación se ha levantado contra nación y reino contra reino, pero que aún no es el fin, porque aún falta que se cumplan los demás eventos que nos separan del regreso de Cristo. Así que esta época que estamos viviendo es una época que se conoce como principio de dolores y eso infiere, la palabra principio de dolores nos da a entender que es solo el principio, pero que lo que viene más adelante es mucho mayor que principio. Entonces, desde 1798 hasta nuestros días, hasta el día de hoy, esto se conoce como principio de dolores y ha sido un tiempo caracterizado por muchas situaciones difíciles y hay un tiempo de angustia, en la actualidad. Veamos Lucas 21, 25, 26. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Recordamos que estos acontecimientos se cumplieron en el pasado, cuando hubo la lluvia de estrellas, cuando la tierra se oscureció a las 11 de la mañana y hubo señales en el sol y en la luna. Esto quedó atrás y con eso se inició el tiempo del fin o principio de dolores. Y dice, y en la tierra angustia de las gentes. Angustia de las gentes. ¿Por qué? Dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ahora mismo estamos viviendo esa angustia. Tal vez nosotros que vivimos hacia el interior del país, pues no la hemos experimentado de una manera como la han experimentado algunos países, como por ejemplo Bangladesh, que el mar ha tomado ya posesión de la tierra en más de un 30%. Y los habitantes de este país han tenido que huir hacia el norte, hacia la India, hacia la frontera con la India,
y han padecido mucha angustia. Angustia de las gentes, dice, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Esta es una angustia que se ha extendido a muchos países. De hecho, este año hubo un huracán que azotó a Acapulco, en México, y todos recordamos cómo destruyó toda una cadena hotelera y produjo mucha angustia a los empresarios de este país, porque este huracán destruyó muchos hoteles ahí en la playa de Acapulco. Esto por mencionar solamente algunos detalles. Esta es una angustia de la cual tal vez nosotros muchos no somos conscientes, pero que para muchas personas que han invertido todos los recursos de su vida en los puertos, en las playas, en los lugares turísticos, muchos de ellos han perdido sus capitales y el trabajo de toda su vida. Y esto ha generado mucha angustia en el sector turístico, pero también en las personas que tienen sus pocas propiedades, sus casas a la orilla del mar. Entonces esto ha traído mucha angustia. Perdón, me voy a poner por acá, conectar el computador porque me está pidiendo carga. Ya, muy bien. Entonces, retomando, este periodo de principio de dolores del tiempo del fin se ha caracterizado por angustia, por ejemplo, la angustia que está padeciendo en este momento la franja de Gaza y el conflicto entre Israel, Palestina, todo ese conflicto que hay allí en Oriente Medio ha traído mucha angustia. Entonces, tenemos que durante este periodo de tiempo ha habido bastante angustia. El pueblo de Dios, pues, ¿cuál ha sido la angustia del pueblo de Dios durante este periodo de tiempo? Eh, el saber, la angustia que produce saber si estamos salvos o perdidos, si realmente tenemos la salvación, si hemos entendido la salvación o si no la hemos entendido. La angustia de ver la situación del mundo, de ver cómo hay tanta crueldad, de ver cómo la maldad ha aumentado, la angustia que producen los verdaderos hijos de Dios, de ver cómo la inmoralidad de estos movimientos, 33 movimientos de esta cuestión del género, y cómo el enemigo, a través de hombres sin escrúpulos, están intentando normalizar el homosexualismo, el sodomismo, la zoofilia, el bestialismo, intentando normalizar la pedofilia con los niños. Todo esto ha generado angustia en las conciencias de las personas que están más cerca de la pureza, que están más cerca de Dios. La angustia de ver la condición del pueblo de Dios, la angustia de ver la condición del mundo. Pero es a esto que se refería Daniel. Yo creo que la mayoría de ustedes están de acuerdo conmigo en que no. Muy bien. La angustia de todo lo que ha acontecido, por ejemplo, tengo acá una cita que dice: Satanás está obrando ahora mismo, ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los grandes incendios donde se incendian miles y miles y cientos de miles de hectáreas en diferentes países, en Australia, en los Estados Unidos. Hace poco en una de las islas de Hawái recordamos esa experiencia, como toda esa isla fue destruida. En los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones. Ahí vemos cómo Satanás es el que está detrás de todos estos fenómenos de la naturaleza que destruyen nuestro planeta y que a la vez crea angustia en las personas que los reciben. En los ciclones,
en las inundaciones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Todo esto lo produce Satanás, por supuesto, con el permiso de Dios. Dios es quien permite, y Dios le permite al enemigo eh, azotar nuestra tierra con furor, con ira, con maldad. Destruye las mieses casi maduras y a ello le siguen la hambruna y la angustia. Entonces todo esto, todo este periodo de principio de dolores, si lo sumamos, si tenemos echamos un vistazo a todos estos acontecimientos, pues podemos ver que esto ha generado mucha angustia, pero no es a esta angustia a la que se refería Daniel. Y aunque nuestro mundo ha soportado durante más de 200 años una angustia, una furia implacable contra nuestro planeta, en la que han perecido millones de seres humanos, sin embargo, no es nada comparable con la angustia a la que se refiere Daniel capítulo 12, versículo 1. Hay otra cita muy interesante del espíritu de profecía donde dice que Satanás propaga por el aire emanaciones mefíticas, esparce por el aire y miles de seres perecen en la pestilencia. Y dice que estas plagas irán aumentando a medida que pasa el tiempo. Hace poco acabamos de salir del COVID-19, ¿verdad? Y, y pensamos que tal vez no, que ya terminó, que no viene nada más, pero según esta cita, estas plagas irán aumentando más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes porque traspasaron la ley y cambiaron el estatuto y quebraron el pacto eterno. Bueno, hace un momento mencionábamos, ¿verdad?, que Satanás destruye. Él es el que genera ciclones, tornados, tifones, huracanes. Él es el que produce incendios forestales. Él es el que produce inundaciones. Todo con el permiso de Dios. Pero ¿por qué Dios le permite al enemigo generar tanta destrucción en nuestro mundo? Dice, porque sus habitantes traspasaron la ley, cambiaron el estatuto y quebrantaron el pacto eterno. Cuando una sociedad, cuando una civilización, cuando un país, cuando una región, una ciudad se entrega a la hechicería, al agorerismo, se entrega al homosexualismo, a celebrar. Y uno cree que eso pasa inadvertido, ¿no? Cuando en nuestra ciudad se reúne el LGTB y salen por las calles con sus disfraces y con todos sus desnudos y todo eso, uno cree que es algo normal y la gente lo quiere normalizar. Pero eso está sumando para los juicios divinos. Y cuando una ciudad llega a ciertos límites, entonces el Señor permite que los agentes del mal eh, propaguen la destrucción por esa ciudad. Entonces, ¿vienen más pandemias? Sí, vienen más pandemias. Permítanme compartir algunos datos de algunas de las pandemias de la historia que han generado angustia. La primera de ellas fue en el año 592. Se llamó la plaga de Justiniano, en la que murieron alrededor de entre 25 y 50 millones de personas. Estos son datos aproximados. Después vino la peste negra en el siglo XIV, año 1500, en el que murieron entre 75 y 200 millones de personas. Para este tiempo la hermana White todavía no estaba. Así que esto que estuvo en el pasado, que ni siquiera estuvo en tiempo de lo que llamamos principio de dolores, que en nuestro tiempo actual ya habían caído estas plagas. Luego en el año 1918, para ese momento ya estaba la sierva del Señor, bueno, ya había muerto, ella murió en 1915, la gripe española entre el año 40 perdón, hubo alrededor de 50 millones de muertes por la gripe española. Luego en
en el año 1920, la viruela, 56 millones de muertes. Luego vino el VIH, el SIDA, para 1976, 35 millones de muertos. Y el último que tuvimos en el 2019, el COVID-19, 15 millones de personas. Vienen más dificultades, vienen más pruebas, sin lugar a dudas, más angustias sobre la tierra. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que viene sobre la tierra? Vamos a mirar un poquito bueno, en la línea del tiempo, voy a regresarme un poquito acá, hermanos. En la línea del tiempo voy a mencionarles los 7 eventos que nos separan del regreso de Jesús. El primer evento es en el que nos encontramos. Este tiempo, repito, se conoce como principio de dolores o tiempo del fin y empieza desde 1798 hasta nuestros días. ¿Cuándo termina este tiempo? Con el segundo evento, que es la ley dominical. La ley dominical genera 2 eventos, que son el primero, que se conoce como tiempo de paz y seguridad, y el segundo, que se conoce como tiempo de angustia previa. ¿Cuándo sucede el tiempo de paz y seguridad? Este es el tiempo cuando el mundo entero se une para proclamar la ley dominical y entonces Satanás deja de abatir la tierra, de azotar la tierra con furor, y entonces la sierva del Señor dice en el conflicto de los siglos que habrá una hermandad universal y que pareciera como si el mundo se ha convertido. Y el apóstol Pablo dice, tiempo de paz y seguridad. Cuando digan paz y seguridad, es este tiempo que transcurre entre la promulgación de la ley dominical por los Estados Unidos. Muchos están hablando de que es el próximo año, que en el 2027, bueno, no sabemos, pero sentimos y podemos leer en los acontecimientos que estamos muy cerca de este evento importante que es la ley dominical. Entonces, la primera parte de la ley dominical, cuando las naciones se unen para promulgarla, para hacerla normal, para hacerla obligatoria, y entonces hay un tiempo de paz y un tiempo de seguridad en las naciones. Cuando termine y la última nación del mundo firme la ley dominical, entonces dice, vendrá destrucción repentina y no escaparán, porque el mundo entero se ha unido en la anulación de la ley de Dios y el quebrantamiento del pacto eterno. Entonces vendrá destrucción repentina. A esto se le conoce como el tiempo de angustia previo, cuya característica será la ira de las naciones. Ese será el tiempo de angustia previo. Las naciones se airarán, habrán muchos conflictos, pero el Señor mantendrá en jaque a las naciones a fin de que el mensaje del tercer ángel sea promulgado y sea predicado al mundo entero bajo el fuerte pregón, la lluvia tardía. Y este es el cuarto evento, el tiempo de angustia previo. Entonces repasemos hasta acá. Primero, principio de dolores, 1798 hasta 2024, tiempo del fin, primer evento. Segundo evento, ley dominical, no sabemos cuándo. Ese será el segundo evento. Tercer evento, tiempo de paz y seguridad. Cuarto, tiempo de angustia previo. Durante este tiempo de angustia previo se predicará el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo bajo el poder del Espíritu Santo. La lluvia tardía, el mundo entero será evangelizado. Pero a su vez esto generará una angustia por la ira de las naciones y también la persecución. Es durante este tiempo donde se generará una gran persecución. Será un tiempo de angustia, por supuesto, pero ¿es a este al que se refiere Daniel 12:1? No. Aunque es una gran angustia, el pueblo de Dios padecerá persecución, el mundo será azotado por la ira de las naciones, pero aún no es el tiempo de angustia al cual se refiere Daniel 12:1. Muy bien. Luego viene el sexto evento, que es la gran tribulación final. Cuando el tiempo de gracia se cierre,
comienzan a ser derramadas las 7 postreras plagas sobre la tierra, y esto generará lo que se conoce como la gran tribulación final, el tiempo de angustia final. Y aquí comenzamos ahora sí a adentrarnos en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y el séptimo evento es el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo, de qué manera hablaron los profetas acerca de este tiempo? Vamos a mirar algunas citas de la palabra de Dios, la Biblia, y también del espíritu de profecía acerca de cómo vieron los profetas este tiempo de Daniel 12:1. Jeremías dice: mis entrañas me duelen las fibras de mi corazón. No callaré, porque el sonido de trompeta has oído, alma mía. Un pregón de guerra. Se anuncia quebranto tras quebranto, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y a los cielos, y no había luz en ellos. Miré a los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bueno, en esta última parte de la cita que acabamos de leer, Jeremías 4, junta la angustia de las naciones, la angustia de la tierra, por todos los acontecimientos, por todos los azotes, por todo ese cataclismo que vendrá sobre la tierra, la junta con el tiempo de la angustia de Jacob. O sea que son dos angustias diferentes, pero en el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Porque la tierra será azotada con gran furor, con gran ira. El, sabemos que con las 7 plagas la naturaleza será devastada, y yo me preguntaba eh, cómo va a sobrevivir la gente en ese tiempo. Para el pueblo de Dios está prometido que su pan y sus aguas serán ciertas en ese tiempo. Y la gente cómo va a sobrevivir cuando, eh, cuando el mar se convierta en sangre y mueran todos los peces del mar, y cuando los ríos y las aguas se conviertan en sangre hedionda como de muerto. ¿Qué van a comer? La gente se come los peces, la gente se come todo. Cuando toda la tierra sea azotada por la plaga del sol, que destruirá toda la naturaleza, todo lo verde será consumido durante la plaga del sol, que es la 4ª plaga. ¿Qué van a comer? ¿Cómo van a sobrevivir? Y nosotros miramos que las plagas van a durar un año. Y durante todo este periodo de tiempo se nos habla en la escritura de que los impíos irán hasta el final. ¿Y cómo van a sobrevivir sin agua? ¿Y cómo van a sobrevivir sin comida? Bueno, hay una respuesta para eso y la encontramos en el conflicto de los siglos, la página 672. Para lo nuestro, para los hijos de Dios, está resuelto. Su pan y sus aguas serán ciertas. El Señor tenderá mesa en el desierto, etc. Pero el mundo, ¿cómo sobrevivirá? Vamos a mirar. Dice: Satanás sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una crisis más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Todo el mundo será envuelto en una crisis como la que cayó sobre Jerusalén. ¿Y cuál fue la angustia que cayó sobre Jerusalén? ¿Cuál fue la crisis? Todos sabemos, años 70, la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo sobrevivieron los que estaban dentro de la ciudad durante ese sitio tan largo? Pues las madres mataban a sus hijos, los cocinaban y se los comían. Después lo hacían con sus maridos, aprovechaban que se dormían y les daban muerte.
y de esta manera sobrevivieron. ¿Se imaginan ustedes, hermanos, lo terrible que será ese tiempo de angustia? Ahora sí podemos entender dónde se encuentra ese tiempo de angustia de Daniel 12:1. Lo encontramos ahí, cuando se cierre el tiempo de la gracia. Satanás sumirá al mundo en una gran tribulación final, una crisis más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Ahora, hay otra cita en el conflicto de los siglos, página 40. No sé cómo estoy de tiempo. Por favor, hermana Silvia, hermana Denis, me dicen porque me dicen como hasta qué hora puedo ir, porque de hecho ayer escribí a la hermana Silvia diciéndole que qué posibilidades había de ampliar un poco el tiempo en otro día, porque pues el tema no alcanzamos a agotar toda la información. Bueno, leo. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Para quienes han leído o para quienes hemos leído la destrucción de Jerusalén, todas sus características, todo lo que pasó allí, pues nos horroriza el solo pensamiento de que esto vuelva a suceder. Pero aquí dice que lo que sucedió en Jerusalén es apenas un pálido reflejo de lo que viene, de lo que va a ser, de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Cuando el mundo entero se una para pisotear la ley de Dios con la ley dominical, entonces la condenación penderá sobre el mundo entero y la crisis de Jerusalén se repetirá por toda la tierra. ¿Por qué detenernos en mirar lo terrible que será esto? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer una preparación. ¿Y cómo debe ser la calidad de esa preparación para enfrentar ese tiempo, si es que hemos de estar ahí? Al parecer, queridos hermanos, como están pasando las cosas y como están sucediendo las cosas en nuestro mundo, pareciera que a nosotros vamos a estar ahí, a menos que el Señor nos retire ya a nivel individual, antes de todo ese colapso. Pero al parecer, estas cosas sucederán en nuestro tiempo. Es muy difícil encontrar hoy en día un hermano consciente, un pensador, un crítico de la vida. Es muy difícil encontrar a alguien que diga, no, esto le falta mucho. Claro, estamos hablando de un pensador concienzudo, ¿no? Serio. Es muy difícil encontrar que alguien diga, no, esto le falta mucho tiempo, esto todavía no es la hora. No, no. La mayoría de la gente ve, percibe, sabe, se da cuenta que el tiempo que nos queda es muy corto y que los grandes acontecimientos que nos fueron anunciados por los profetas, por los patriarcas de la antigüedad, están delante de nosotros y que es poco el tiempo que nos queda para hacer nuestra preparación. Vamos a mirar acá. Ok. Eh, bueno, ya hablamos un poquito del tiempo de angustia previa. Vamos a mirar lo que dijeron algunos otros profetas acerca de Daniel 12:1. Y con esto pues ya vamos cerrando. Me faltaría compartir con ustedes eh, el nexo que hay entre el zarandeo y la angustia de Jacob, que es quizás, digamos,
la parte central del tiempo de angustia. He aquí que Jehová devasta la tierra y la arrasa, trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. La tierra fue profanada por sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyó la población. ¿A qué punto disminuyó la población? Disminuirá al punto que solo sobrevivirán los 144,000 y un sinnúmero de personas que se convertirán por el ministerio de esta hueste especial en el tiempo de la lluvia tardía. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón, cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados y los hilos destruidos porque se había secado el trigo. ¿Cómo gemían las bestias? Cuán turbados andaban los hatos de los bueyes porque no tenían pastos. Y fueron también asolados los rebaños de las ovejas. La vid está seca, pereció la higuera, también el granado, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron y así se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Queridos hermanos, cuando yo presento estos temas de esta naturaleza tan extrema, y recuerdo que una vez estaba compartiendo esto con mi papá cuando aún vivía, y después del tema me dijo, no, mi hijo, yo no puedo soportar eso. Yo prefiero que el Señor me lleve antes, y así fue. También mi suegra lo dijo, y así fue. Querido hermano, cuando presento estos temas así, hay esas reacciones. Y una persona que está pensando en un futuro promisorio aquí en la tierra y escucha esto, pues le puede desalentar. Yo lo entiendo, yo lo comprendo. Pero necesitamos saberlo, necesitamos tener claro lo que viene sobre el mundo y sobre la iglesia y sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué necesitamos verlo? ¿Por qué necesitamos saberlo? Porque si lo sabemos, entonces vamos a tomar en serio la preparación. ¿Y cómo debe ser esa preparación? La sierva del Señor dice, bueno, el apóstol Pablo dice que aún no hemos luchado hasta la sangre. Y la sierva del Señor dice que debemos orar mucho y con empeño y luchar desesperadamente ante Dios. De lo contrario, no conseguiremos nuestra preparación. Esto implica una renuncia total a las cosas de este mundo, al reino del enemigo, al reino temporal, a todo lo que el enemigo se ha inventado en esta tierra, a los placeres temporales y a todo lo que tiene que ver con las tinieblas, hemos de renunciar a todo y vivir una vida de completa consagración a Dios, una vida en la que se pueda desarrollar la pureza, la santidad. Debemos llegar a tener la mente de Cristo, la pureza de Cristo, pues esto es lo que Dios requiere de su herencia, santidad y pureza, perfección de carácter, perfección moral. La sierva del Señor dice en palabras de vida del gran maestro que la imperfección del carácter es pecado y que se requiere del pueblo de Dios perfección moral, perfecta armonía con la voluntad de Dios. Hemos de desarrollar un carácter simétrico, un carácter a la semejanza divina, semejante al carácter de Jesús, para que podamos soportar el tiempo de angustia que se avecina sobre el mundo.
no solamente en lo que tiene que ver con los grandes cataclismos de la naturaleza, las 7 postreras plagas, pero especialmente lo que tiene que ver con la angustia de Jacob, que será el último episodio de la historia de este mundo, cuando el mundo entero se reúna para emitir el decreto de muerte sobre el pueblo de Dios. Será el último acto de la humanidad en contra del pueblo de Dios. Y este será el periodo más angustioso para el pueblo de Dios. Quienes no hayan hecho o quienes no hayamos hecho una preparación cabal en este poco tiempo de gracia que nos queda, entonces será muy difícil sobrevivir a ese tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que existe gente hasta entonces. Pero dice, pero en aquel tiempo será libertado mi pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. La invitación, querido hermano, es que obremos, que nos preparemos de tal manera que nuestros nombres permanezcan en el libro, para que cuando venga este tiempo de angustia, que no tiene parangón en la historia, podamos ser libertados. El Señor nos bendiga, hermanos. Muchas gracias. Amén. Amén.